Hola a todos. Arrancamos hoy con un análisis profundo, un mapa doctrinal, digamos, para entender los argumentos teológicos protestantes frente a la doctrina católica del purgatorio. A ver, que quede claro desde el principio, todo lo que vamos a explorar hoy se basa única y exclusivamente en una presentación impartida por el ponente Edgar Pacheco. Así que aquí no venimos a tomar partido ni a decir quién tiene la razón, solo queremos desgranar, paso a paso, cómo se construye esta crítica teológica para entender de verdad qué separa a estas dos tradiciones milenarias. ¡Vamos a ello! Para romper el hielo, fijémonos en esta cita directa del material que estamos analizando. Dice así: el purgatorio procede del ingenio especulativo de las escuelas alegóricas de la Edad Media. ¡Boom! Esta es básicamente la tesis central de Pacheco. Él sostiene que el purgatorio no es para nada un mandato bíblico, sino más bien algo que salió de la mente humana, una especulación medieval sobre qué pasa con el alma sin base real en las escrituras. Fuerte, ¿verdad? Pues de aquí partimos. Bueno, echemos un vistazo a nuestra hoja de ruta. Empezaremos definiendo qué es el purgatorio, luego repasaremos su desarrollo histórico, pasaremos a la batalla entre justificación y santificación, analizaremos el concepto de santidad y, para rematar, hablaremos de la suficiencia de Cristo. Empezamos por el principio. Sección 1. Definición del purgatorio. Vamos a definir la doctrina exactamente como lo hace la fuente. Y para definirlo bien, Pacheco se basa directamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente en el numeral 1030. Aquí se define el purgatorio como un estado para aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero, y aquí viene el quid de la cuestión, están imperfectamente purificados, así que estas almas tienen que someterse a una purificación extra para alcanzar la santidad necesaria y poder entrar al cielo. El ponente centra absolutamente toda su crítica en esto, en el imperfectamente purificados y en ese obtener la santidad, porque según su postura esto choca frontalmente con la idea de una salvación que ya está terminada. A raíz de esta definición, la presentación nos detalla 3 motivos clave por los que los reformadores protestantes rechazaron todo este concepto de plano. Primero, dicen que no hay ni rastro del purgatorio en la Biblia, ni de forma explícita ni implícita, 0. Segundo, defienden que el Evangelio deja clarísimo que la salvación es un regalo 100% gratuito, que no se puede ganar a base de sufrimiento. Y tercero, nos recuerdan que históricamente esta doctrina fue la semilla de muchísimos abusos en la Edad Media. Seguro que a todos nos suena la famosa venta de indulgencias, ¿no? Pues efectivamente, según la fuente, eso fue la gota que colmó el vaso y que hizo que Martín Lutero clavara sus famosas 95 tesis. Pasamos a la sección 2. El desarrollo histórico de todo esto. Según el ponente, esta doctrina no cayó del cielo de un día para otro, sino que fue evolucionando tras siglos y siglos de darle vueltas a la cabeza. Observemos las fases. Fase 1. Tenemos a Orígenes y Clemente de Alejandría, de la escuela alegórica, hablando de una especie de sueño del alma. Luego, en la fase 2, llega Tertuliano y saca a la luz la idea de un refrigerium, que sería como un descanso provisional. Avanzamos a la fase 3 con el Papa Gregorio el Grande, que es el primero que une este estado con la práctica de la penitencia. Y la guinda del pastel, la fase 4, Tomás de Aquino. Él ya consolida la imagen de un fuego literal ardiendo en el mismísimo centro de la tierra. Para la fuente, esta cadena de ideas deja clarísimo que el purgatorio es un invento teológico del ser humano, no una revelación divina. Entramos en materia dura. Sección 3. Justificación frente a santificación. El auténtico núcleo teológico de este asunto. Y aquí es donde vemos el contraste brutal, la desconexión total entre los dos enfoques que expone Pacheco. Por un lado, la doctrina católica sostiene que la santificación se va logrando poquito a poco, mediante obras, penitencias y, si hace falta, con esa purificación después de morir. Pero por otro lado, la teología protestante le da la vuelta a la tortilla y dice que la santificación se consigue única y exclusivamente por la fe. Es decir, que Cristo otorga una santidad posicional completa desde el minuto 1. Pero claro, para entender este choque de trenes hay que tener muy claros los conceptos. Hablemos de la justificación. El ponente no lo ve como algo que se va logrando con el tiempo, ¿qué va? Lo define como un estado legal inmediato. Imaginemos un juicio celestial. Dios recibe a la persona y le imputa la justicia de Cristo en ese mismo instante, solo por la fe. Es como un estatus que te otorgan gratis, no un trofeo que se gana sudando la gota gorda. En el otro lado de la moneda tenemos la santificación. Este sí es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo va haciendo santos a los creyentes. Y atención aquí porque Pacheco lanza su dardo principal. Argumenta que toda la idea del purgatorio nace de un malentendido monumental de este mismo término. Según él, la teología católica intenta ganar esta santificación a base de sufrimiento y dolor humano, en lugar de depender exclusivamente de la obra divina. Vamos a ver cómo encaja todo esto en una línea de tiempo para la teología protestante, que se divide en 3 etapas superclaras. Etapa 1. El pasado. La salvación o justificación inicial.
Es ese momento del que hablábamos, cuando se declara el estatus legal de inocente. Etapa 2. El presente. La santificación progresiva. Es el día a día, donde la fe de la persona crece en la vida cotidiana. Y la etapa 3. El futuro. La redención y glorificación final. El ponente argumenta que con estos 3 pasos, el proceso entero queda cubierto de manera perfecta y bíblica. No queda ni un solo hueco lógico para meter una purificación después de la muerte. Avanzamos a la sección 4, el concepto de santidad. Es decir, ¿quién es realmente un santo? Y esto nos plantea una pregunta interesantísima, que de hecho es la gran pregunta que lanza la presentación. ¿Quién es santo según la Biblia? Con esto, la fuente quiere desafiar directamente la idea moderna de que los santos son solo esas personas canonizadas por una jerarquía de la Iglesia. Porque, a ver, si nos fijamos en la evidencia que presenta el ponente basándose en los textos antiguos, la cosa cambia bastante. El apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas a la gente de Roma, de Éfeso, de Corinto, llamaba santos a todos los miembros de la Iglesia. Y hablamos de personas completamente normales, con sus defectos, sus peleas y sus problemas del día a día. El argumento de Pacheco es brutalmente sencillo. La Iglesia primitiva consideraba que todos los creyentes eran santos por su posición legal en Cristo, y no porque hubieran alcanzado un nivel de perfección sin ningún fallo. Y para rematar este punto, nos traen a colación un texto muy concreto. 1 Corintios 1:30. Básicamente el texto afirma que los creyentes ya han sido santificados para que nadie, absolutamente nadie, pueda colgarse medallas. Todo el mérito es de Cristo. Según Pacheco, esto significa que la santidad es una acción ya terminada que otorga Cristo. Por tanto, intentar añadir mérito humano o decir que hace falta pasar por un purgatorio para alcanzar esa santidad sería, desde su punto de vista, una imposibilidad teológica. Y así llegamos a la recta final. Sección 5. La suficiencia de Cristo. Fijémonos bien en esto porque es la respuesta directa al Catecismo Católico 1030 que veíamos al principio del todo. Aquí la fuente nos presenta un peso pesado de la doctrina protestante, la pregunta 37 del Catecismo Menor de Westminster. Este texto es súper contundente. Afirma que las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad en el mismo segundo en que mueren, y pasan de inmediato a la gloria. Fin de la historia. Ni salas de espera, ni purificaciones, ni sufrimientos intermedios. Directos a la gloria. Entonces, ¿qué significa realmente confiar de lleno en la suficiencia de Cristo según esta presentación? Pues se resume en 4 puntos vitales. Esa suficiencia absoluta significa, primero, que limpia la conciencia por completo. Segundo, que es una ofrenda por el pecado única y permanente, no hay que repetirla. Tercero, que funciona como un sumo sacerdote perpetuo. Y cuarto, y esto es clave, nos quita de un plumazo el miedo a lo que viene después de la muerte. Pacheco concluye que, si el sacrificio de Cristo de verdad es 100% suficiente, añadir cualquier tipo de sufrimiento póstumo pierde totalmente el sentido. Y cerramos este análisis con una pregunta que da muchísimo que pensar. ¿Cómo altera nuestras acciones de hoy nuestra forma de ver la vida después de la muerte? Porque el ponente nos hace ver que todo esto no es solo un debate de ratones de biblioteca o pura teoría teológica abstracta. ¿Qué va? El marco doctrinal en el que nos apoyamos moldea nuestra experiencia diaria, las decisiones que tomamos y hasta las ansiedades más profundas del ser humano. Entender a fondo estas dos posturas nos ayuda a ver la inmensidad del mapa teológico cristiano. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.